Muy buenos días con todos nuestros amigos del Ministerio de Salud. Nos encontramos en el Callao, en los almacenes del Cenares, porque estamos observando que las vacunas monovalentes contra la COVID-19 ya están en nuestro país. El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, está haciendo la demostración de este lote de vacunas que va a ser destinado a la población vulnerable. Es la última tecnología de vacuna adaptada que existe. Apenas ahí. ¿Listo? Ustedes han podido ver, hemos mostrado que ya contamos con la vacuna adaptada, denominada vacuna Omicron XBB 1.5, que es la última tecnología disponible para la vacunación contra la COVID-19. Así como la bivalente, la vacuna adaptada XBB 1.5, tiene cobertura de protección para las últimas cepas circulantes o sublinas que están circulando en nuestro país. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto la resolvemos. Como lo había mencionado, son 800.000 dosis de adultos y 500.000 dosis de niños destinadas a proteger estrictamente población vulnerable, adultos mayores, enfermos crónicos y personas con inmunosupresión, con enfermedades que disminuyan el sistema de defensa, y también, obviamente, de pacientes pediátricos en esta condición de vulnerabilidad. Estas dosis van a ser distribuidas a nivel nacional según un acuerdo de distribución que la Dirección Ejecutiva de Intervenciones de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas ya ha alcanzado. En los próximos días se pondrá a disposición de los establecimientos de salud, y el Ministerio de Salud, por directiva del señor ministro, ya trabajó en los días pasados, incluso intensamente en el fin de semana, la actualización de la norma técnica de vacunación contra el COVID-19 para poder tener muy claro el esquema a través del cual se va a implementar esta intervención. Viceministro, en el mismo marco que se está haciendo con las pruebas moleculares, el ministro había anunciado que estas se habían agotado, hay problemas con el tema de las pruebas. ¿Qué se está haciendo? Ya se está en el proceso de adquisición de estas pruebas moleculares. Dos puntos sobre eso. En primer lugar, las pruebas ya están en proceso de adquisición, ya incluso ha llegado un lote en el cual ya se ha distribuido en los establecimientos una cantidad que va a permitir solventar esta demanda. Sin embargo, además de eso, se ha procedido a la actualización de la directiva a través del cual se otorgan los descansos médicos para los trabajadores. En esta actualización se subordina la decisión de descanso médico estrictamente a criterios evidentemente clínicos, prescindiendo de la utilización de pruebas en población no vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Que, como todos sabemos, el COVID-19 ya es parte de los virus respiratorios, no estamos en pandemia. Por lo tanto, la actitud frente a esta infección viral es la misma que la que tenemos que protegernos contra cualquier virus respiratorio. El otorgamiento de descansos médicos está sujeto al criterio evidentemente clínico. Por lo tanto, la utilización de las pruebas va a ser solo para población que realmente lo requiera, bajo el criterio evidentemente médico. La vacuna va a empezar a implementarse en los próximos días. La directiva, la nueva norma de vacunación va a salir a través de una resolución ministerial entre hoy y mañana. Esto va a depender exclusivamente de la cadena logística de distribución que va a ser en estos días, y probablemente entre los días de esta semana empezamos con una jornada agresiva a través de brigadas y campañas incluso pasaportes. Las bivalentes forman parte del esquema. La nueva norma de vacunación dice que las vacunas monovalentes adaptadas, la nueva tecnología se reserva para las poblaciones vulnerables, y
las vacunas bivalentes siguen siendo parte de la protección para el resto de la población. Ojo, entiéndase de que las vacunas bivalentes, bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud y los entes reguladores de todo el mundo, sigue siendo una estrategia costo efectiva y que verdaderamente protege contra formas severas de la enfermedad y muerte. Justamente al respecto, ¿no? ¿En qué circunstancias se va a aplicar la vacuna bivalente? ¿En qué circunstancias se va a aplicar la vacuna monovalente? La vacuna bivalente, efectivamente, forma parte de las estrategias de protección. La vacuna bivalente es para la población en general. La vacuna monovalente, adaptada, es para las poblaciones en riesgo, vulnerables, adultos mayores y con enfermedades crónicas de cualquier edad que comprometan su estado general y que los sometan a riesgo frente a una infección por COVID-19. Ese es el esquema que se va a utilizar. ¿Y tiene que traer a la algo que acredite? En la norma, muy bien, en la norma técnica, nosotros utilizamos determinados criterios para establecer en qué momento le corresponde a las personas. Ese criterio se aplica identificando la última dosis a la persona que ha recibido. Eso se identifica a través del carnet de vacunación virtual. Como tenemos un carnet de vacunación virtual, cada persona utilizando solo su DNI, el personal de salud le entrega el número de DNI, el personal de salud va a identificar en qué momento le corresponde tal o cual vacuna. Eso está perfectamente establecido en la norma y se va a implementar de manera correcta. Por supuesto, las personas que deseen vacunarse inmediatamente van a acudir a un establecimiento de salud y les van a dar la información. Incluso también hay otras líneas de información que son la línea de InfoScoop, la 113, opción 2. En el caso de la vacuna pediátrica, ¿vale? ¿Cómo va a ser? La vacunación, los biológicos para la vacuna monovalente tienen un esquema preestablecido, igual que todas las vacunas. Entonces, si nosotros tenemos un niño con una enfermedad crónica o de repente una enfermedad rara o una enfermedad oncológica, ¿no? Las leucemias, por ejemplo, son muy frecuentes en niños. Hay pacientes con esas enfermedades que tienen un estado de inmunosupresión, inmunodepresión, son vulnerables. Esos niñitos tienen que acudir a un establecimiento de salud a través de su DNI, les van a indicar en qué momento ha sido su última dosis y de acuerdo al esquema establecido que ha sido trabajado con el Comité de Expertos en Inmunizaciones del Ministerio de Salud y ha elaborado a partir de la evidencia científica, se establece cuándo le corresponde la vacuna monovalente y se le coloca. ¿Cuántas dosis han llegado a este? En este primer lote tenemos 1.3 millones de dosis de vacuna monovalente XBB 1.5, la última tecnología de vacuna contra el COVID adaptada. Estas vacunas, que son la última tecnología, tienen una fecha de vencimiento de febrero de 2025 y tenemos 800.000 dosis para adultos y 500.000 dosis para niños. ¿Cuál va a ser el resultado? Las dosis de vacuna adaptada, que es la última tecnología, se va a utilizar para población vulnerable, para la población que tiene los extremos de los que tenemos en personas adultas mayores o con enfermedades crónicas de cualquier edad. Está establecida en la norma técnica qué enfermedades constituyen un riesgo de vulnerabilidad para las personas. Enfermedades oncológicas, crónicas, discapacitantes, tratamientos inmunosupresores, etc. De acuerdo a ese criterio, se les va a vacunar. Las vacunas bivalentes, ¿qué va a ser con ellas? Porque han quedado más de 3 millones. Las vacunas bivalentes siguen formando parte de nuestro arsenal de protección para la población. Las vacunas bivalentes, en comparación con esta última tecnología, solamente tienen una diferencia de protección contra las formas leves de la enfermedad. Para la enfermedad grave y muerte por COVID, son igual de efectivas y seguras ambas vacunas. Por lo tanto, la vacuna bivalente se va a seguir utilizando para la población general. Por favor, eso tenemos que tener en consideración para que toda la población se acerque y sea tributaria de vacunarse con la vacuna bivalente. La vacuna bivalente es una estrategia efectiva para la protección de la salud de la población.
ministro, ¿cuántos casos positivos de COVID hay a la fecha? ¿Cuántos están en hospitalización y cuántos en UCI, por favor? La tendencia de los casos de COVID-19 sigue un comportamiento creciente en las últimas semanas. Sin embargo, las hospitalizaciones y las muertes, específicamente hablando de las hospitalizaciones, no superan el 10 o 5% de variación al incremento, a diferencia de la mortalidad. La mortalidad sigue un comportamiento fluctuante, pero nunca ni siquiera se aproxima a las cifras de incremento de la última ola pandémica. Excelente, muy buena pregunta. La diferencia es la siguiente. Cuando Omicron se diferenció de los virus COVID-19 ancestrales, de los primeros virus que aparecieron, empezaron a surgir sublinajes, como decir, hijos y nietos de las primeras variantes del virus COVID-19. Uno de estos hijos es Omicron, y Omicron tuvo diferentes descendientes. Cuando se hace el análisis del comportamiento del virus, uno trata de ubicar cuál de esos sublinajes predomina. Y cuando se elige qué estructura del virus vamos a utilizar para generar una vacuna, se utiliza el más predominante. En Estados Unidos identificaron que se predominaba la JN.1, que era descendiente directo de XBB 1.5. Esa XBB 1.5 es a partir de la que se ha tomado y se ha utilizado para crear esta última vacuna. Pero ojo, la bivalente se ha conformado a partir de dos virus que son, por decirlo de alguna manera, abuelos de XBB. Entonces, independientemente de la forma o de la estructura que se utiliza para crear la vacuna, la protección contra la enfermedad severa y la muerte es la misma en ambas vacunas. La única ventaja que ofrece esta última es que reduce el riesgo sensiblemente con más potencia de la enfermedad leve. Eso quiere decir que los enfermos muy vulnerables ni siquiera van a tener una enfermedad leve porque también los protege contra eso. Pero la población general, que obviamente tenemos mejores defensas, tenemos que evitar solo la forma grave de la enfermedad y eso perfectamente se logra con la bivalente. Efectivamente, en estos momentos contamos con 1.3 millones de vacunas monovalentes XBB 1.5 adaptadas, que es la última tecnología que ha desarrollado la industria farmacéutica para la prevención del COVID-19. La diferencia con la tecnología actualmente disponible en el país, que es la bivalente, exclusivamente es la protección que le confiere para las formas leves de la enfermedad. Para las formas severas y para protegernos contra la muerte, ambas vacunas son perfectamente efectivas. Por eso, bajo ese criterio técnico, el Comité de Expertos de Vacunación del MINSA y todos los entes técnicos del Ministerio de Salud, bajo la estricta directiva del señor ministro, que nos dijo que avancemos de la manera más célere posible, poner en marcha esta intervención, hemos concluido con la elaboración de la norma técnica, la actualización de la misma, para poner en marcha la vacunación. Tenemos 800.000 dosis de adultos, 500.000 dosis pediátricas de esta nueva tecnología y que van a ponerse a disposición de los establecimientos de salud en los próximos días. Ya vamos a tener la norma actualizada en las próximas horas y vamos a empezar con las jornadas intensivas de vacunación. Existen diferentes instancias. Los establecimientos de salud, dependiendo de su jurisdicción, son jurisdicción de las DIRIS de Lima, si es de la metropolitana, o de las directas o gerezas a nivel de la región. En función de eso, se elevan los informes correspondientes, pero el Ministerio de Salud va a tomar las medidas inmediatas, correctivas, para tomar medidas respecto a estos problemas. Muy bien. A ver,
el concepto de vacunación, de autorización de emergencia no tiene que ver con oficialidad. Para explicarlo, la autorización por emergencia tiene que ver de que cuando se autoriza un biológico como una vacuna, toma un tiempo. El tiempo es bastante largo. Todas las vacunas para el COVID se aprobaron en el contexto de una pandemia. Y por ser pandemia, se estableció, o sea, se generó un procedimiento que permitía que ese tiempo largo de aprobación se hizo mucho más corto. Ese tiempo acortado se denominó autorización de emergencia. Esa autorización de emergencia en el marco del COVID permitió que los biológicos que actualmente que salvaron millones de vidas en el mundo estuvieran a disposición mucho más rápido. La autorización de estas vacunas están desarrolladas en ese marco, pero no quiere decir que sea menos rigurosa o menos efectiva. Entonces, en ese sentido es un procedimiento que se sigue, pero estamos hablando del marco de una emergencia de salud pública a nivel global. Ahora, ya no estamos en pandemia. En mayo del año pasado la OMS declaró el cierre de la pandemia oficial en todo el mundo. Por lo tanto, ahora los procedimientos siguen los procedimientos usuales y las vacunas obviamente siguen. Viceministro, como para saber un poco con respecto a cuánto se tiene que aplicar una persona esta vacuna monovalente. Si una persona de repente por su primera vez se ha aplicado la monovalente, ¿es necesario que se vacune con la monovalente o no es necesario que cada cuántos meses? Sí, depende no solamente de cuántas dosis se le ha administrado, sino de su condición. Si es adulto mayor, si tiene una enfermedad inmunológica, si está en tratamiento inmunosupresor, si es una persona que ha recibido un trasplante, o es previo al trasplante, o es después del trasplante. El tiempo varía entre aplicarte la dosis de inmediato, un mes, 28 días o 2 meses después de la bivalente. Pero ojo, mal haría yo en tratar de explicar todo eso, porque probablemente la gente se confunda y no entienda. Eso se le va a entregar al momento en que vaya al establecimiento de salud. Cuando la persona vaya y diga, yo tengo tal enfermedad, yo solo tengo tal edad, mi última vacuna fue tal, o simplemente con mi DNI, el personal de salud va a ir mapear inmediatamente, según el sistema, su última dosis fue tal fecha, su situación es tal, le corresponde tal. Señora, ¿le vamos a poner ahora? Señora, ¿le vamos a ir a visitar en 28 días o en 2 meses lo vamos a ir a ver? Esa es la forma que vamos a trabajar. Está perfectamente y transparentemente establecido. Depende del esquema, depende de tu situación. O sea, no es igual para toda la población. Te puede tocar, por ejemplo, solo un ejemplo, y esto por favor quiero que lo tomen solo de referencia, porque probablemente si yo menciono la situación de un caso especial, otra gente va a entender de que es su misma situación y eso va a confundir. Por ejemplo, una persona que haya tenido su última dosis de bivalente y que sea adulto mayor, le corresponde en 28 días. Pero depende de la situación. Por lo tanto, cada situación es específica para la persona. Por lo tanto, lejos de estar especulando, de decir cuándo me toca o cuándo me toca, llame a InfoSalud 113, opción 2, o vaya a un establecimiento de salud que perfectamente le van a informar. Nosotros nos vamos a encargar y garantizar de capacitar a todo el personal de salud para que tenga perfectamente claro este esquema.